días. Se hizo un poquito tarde ahora. Estaba la agenda cargada. Tratamos varios temas, pero ya estamos aquí y vamos a darles a conocer lo de las 3 reformas constitucionales, la que tiene que ver con la extinción de dominio, que consiste en la recuperación de bienes mal habidos de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco, de la delincuencia, como se dice coloquialmente, y de los corruptos, los que se enriquecen, obtienen bienes. Ahora va a haber, además del castigo, no van a tener derecho a fianza, también la confiscación, expropiación de sus bienes. Por lo mismo, se da a conocer también lo de la reforma para convertir en delito grave hechos de corrupción, robo de combustible y otros delitos, entre ellos también el fraude electoral, la compra del voto, el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, la falsificación de resultados, el acarreo, todo eso, todas esas lacras que se han utilizado por décadas para impedir que las elecciones sean limpias y libres. Entonces eso se convierte en delito grave, el responsable no tiene derecho a fianza y ya existe para lo mismo la Fiscalía Electoral. Hoy vamos a darles a conocer un caso específico que tiene que ver con la campaña anterior, como lo acordamos ayer. Se les va a dar una información y se va a proceder enviando esta información precisamente a la Fiscalía Electoral. Y también se les va a exponer lo que significó la aprobación en todas las legislaturas de la Guardia Nacional. Entonces, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. La licenciada Olga Sánchez va a dar una introducción, luego Zoé Robledo explica y termina con un ejemplo, con un hecho específico, concreto, Santiago Nieto, lo que tiene que ver con esta denuncia por posibles delitos electorales. Entonces le dejamos la palabra a la licenciada Olga Sánchez. Muchas gracias, presidente. Me gustaría que cargaran ya las láminas, por favorcito. Bueno, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Efectivamente, las reformas a la Constitución
aprobadas en estos 100 días de gobierno y planteadas desde el Plan Nacional de Paz y Seguridad son la creación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. El objetivo era ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias de seguridad en el país, garantizar la seguridad y bienestar de todas y todos los ciudadanos. En materia de Guardia Nacional, la reforma constitucional modificó los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución. El objetivo de la creación de esta Guardia Nacional fue reformular el concepto constitucional de Guardia Nacional como la institución y que entraña también la Policía Federal, que va a ser la responsable de las tareas de seguridad pública en nuestro país. Absorbe esta Policía Federal dentro de la Guardia Nacional, así como la Policía Militar y la Policía Naval. El proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, quiero decirles que este ejercicio republicano, y lo comparto, yo no tengo memoria de un ejercicio similar para la aprobación de una reforma constitucional. Esta reforma constitucional fue aprobada por 127 senadores, porque hubo una inasistencia, así que el total de los senadores 128. Por la totalidad de la Cámara de Diputados, que fue 143, uno en contra, ahí sí tenemos, pero inasistencias fueron 36. El total fueron 500 diputados. Y en la totalidad de los congresos locales, las 32 entidades federativas, y después de que se aprobó en la última, que fue el estado de Yucatán, se va a hacer la correspondiente declaratoria de reforma constitucional con la totalidad de las entidades federativas. En materia de extinción de dominio, como lo acaba de señalar el señor presidente, se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución. Esto en virtud de que se amplió el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio y hoy se contemplan como estos delitos hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como delitos cometidos por servidores públicos. El objetivo de esta reforma de extinción de dominio es optimizar los procedimientos judiciales y administrativos en la materia, crear un instituto para la administración de los bienes obtenidos por este proceso y el tercero, mandata la creación de una ley nacional de extinción de dominio, la cual deberá prever que el uso final de los bienes obtenidos por medio de la extinción de dominio se deberá destinar primero a la reparación del daño a la víctima, segundo, a implementar programas de bienestar y tercero, para financiar los programas de seguridad. Ya en este momento tenemos los suficientes estados, entidades federativas que aprobaron dicha reforma de extinción de dominio para poder hacer la declaratoria correspondiente. Y finalmente, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. En esta reforma constitucional se modificó el artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos en los cuales todo juez deberá, y subrayo, deberá ordenar la prisión preventiva. Estos delitos son el delito de hechos de corrupción,
el robo de hidrocarburos, los delitos electorales, como acaba de señalar el señor presidente, y también añadieron algunos otros el mismo Congreso Federal, que fue el abuso sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada, el robo a casa habitación, el robo a transporte de carga y la aportación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. Estos últimos fueron añadidos por el Congreso Federal y por, obviamente, el constituyente permanente, porque ya ha sido aprobado por más de 17 de las entidades federativas. Ahora también vamos a tener la obligación constitucional de expedir las leyes secundarias en relación a estas reformas. Y estas reformas que mandata la Constitución son las siguientes. En materia de Guardia Nacional tenemos 4. Una nueva ley de Guardia Nacional, una nueva ley nacional de uso de la fuerza, una nueva ley nacional de registro de detenciones. Y tenemos también la reforma o las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto, habrá otras leyes que deberán revisarse para contar con una coherencia y armonización legislativa correspondiente. En materia de extinción de dominio, será también objeto de esta o como consecuencia de esta reforma constitucional la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformas a la Ley Federal para la administración y enajenación de bienes del sector público. Y por último, para esta reforma constitucional de prisión preventiva oficiosa para delitos graves, por supuesto que tendremos que reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Simplemente para complementar sobre el proceso legislativo que se llevó a cabo en estas 3 importantes reformas a la Constitución que tienen que ver con el Plan de Seguridad y Paz que instruyó el presidente de México. Se decía antes que nadie quería ver cómo se hacen ni las salchichas ni las leyes, ahora ya no, porque este fue un proceso distinto. Primero, con un principio de parlamento abierto, se escucharon a lo mismo especialistas que a gobernadores, presidentes municipales, académicos, gente que ha estado vinculado, desde luego los funcionarios que estuvieron ahí en las cámaras, tanto el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad Pública, y en todo momento lo que privó fue esta intención de dar una respuesta a los mexicanos respecto al tema de la seguridad. Principalmente con el tema de Guardia Nacional, como ya lo ha señalado la secretaria Olga Sánchez Cordero, no se tiene registro de una reforma que haya tenido el aval de la totalidad de los congresos locales. Este número de 985 votos de legisladores, lo mismo federales que locales de todo el país, y con solamente 5 en contra. Adicionalmente, un dato que resulta interesante es que a pesar de que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional en 6 días había alcanzado la mitad más 1 de los congresos locales, número suficiente para poderla hacer la declaratoria, la determinación y en coordinación con el legislativo fue esperar a que todos se pudieran pronunciar, y lo hicieron de manera unánime. Desde luego es la primera reforma constitucional que tiene el aval de 32 congresos por un hecho. Es la primera vez que el Congreso de la Ciudad de México puede votar respecto a reformas constitucionales. La primera fue en extinción de dominio y la segunda en Guardia Nacional. Resulta de lo más relevante lo que sigue,
y eso tiene que ver justamente con la creación de la normatividad secundaria. Las 3 leyes emanadas de la Guardia Nacional, la propia de la Guardia, la de uso de la fuerza y la Ley de Registro Nacional de Detenciones. Asimismo, la Ley de Extinción de Dominio. Es un mandato de la Constitución. Y allá hay un dato, hay del año 2000 a la fecha, 17 reformas constitucionales que tuvieron algún mandato de una ley reglamentaria o una ley secundaria que siguen pendientes. Desde luego que este no será el caso, no hay aquí un espacio para la simulación y ahora viene ese proceso. Un proceso en el que los próximos semanas y en las 14 sesiones que le quedan a este periodo legislativo y a este año, al primer año de esta legislatura, pues serán muy intensas en las leyes secundarias. No habría que pensar que si se logró en la reforma constitucional este apoyo tan grande, pues lo tiene que, seguramente será de la misma manera en las reformas secundarias, toda vez que han sido planteadas a partir del consenso, del acuerdo que tiene la ruta que ha marcado el presidente para construir la paz y garantizar la seguridad de todos. Por mi parte sería todo, señor presidente. Con su venia, señor presidente. Secretarias, secretarios. Muy buenos días a todas y todos. Se va a presentar ante ustedes un caso que se denunciará ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se dará vista al Instituto Nacional Electoral para que, efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales puedan determinar lo que conforme a derecho corresponda. El caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie del populismo en América, orquestada a partir de 2 personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, por un lado, y por otro lado, la empresa de apellido vinculada con el señor Piña. Quiero primero hacer un planteamiento primigenio. Las reformas constitucionales de 2007 y 2014 establecieron las bases de las características actuales del sistema electoral mexicano. Se reformó para ello el artículo 41 constitucional, entre otros, para señalar que los terceros no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines electorales para beneficiar o perjudicar candidatos. Por otro lado, que el financiamiento público tiene que prevalecer sobre el financiamiento privado como una regla de corte constitucional, y finalmente que las campañas negras están prohibidas en el sistema electoral mexicano, esto a partir incluso de la reforma del año 2007. La reforma de 2014 estableció un procedimiento especial sancionador y una sala regional especializada en el Tribunal Electoral para atender los casos de campañas negras. Sin embargo, más allá de la campaña negra en sí, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con el financiamiento ilícito a las campañas electorales, que es uno de los delitos electorales consagrados por el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales y, por supuesto, relacionados con el financiamiento, la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En el ejercicio de los derechos constitucionales de presunción de inocencia, pero también de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja a partir de 2 modelos. Uno, reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la solicitud de información por parte de las autoridades del Estado mexicano, o 2, proactivo, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero. En ese sentido, se han desarrollado modelos de riesgo para atender temas vinculados con robo de hidrocarburos, temas relacionados con trata de personas y con financiamiento ilícito a las campañas electorales, del cual emanó este proyecto. No solamente se identificaron las 2 personas mencionadas, también fue apoderado legal de la empresa Telepersonal, y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió 47.900.000 pesos provenientes de bufet de proyectos de información y análisis.
análisis. Esta sociedad anónima también fue partícipe en la guerra sucia en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. El sistema financiero, estos son datos del sistema financiero, reporta, adelante por favor. El sistema financiero reporta a las empresas antes mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional, porque las operaciones efectuadas son de manera estructurada, hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual implica una posible empresa fachada que además ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental. Adelante, por favor. Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de 2.500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación. A partir de estos recursos a los que recibió el bufete eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de populismo en América. Estamos investigando si también otros de los elementos relacionados con la campaña negra de 2017 y 2018 también provenieron de estas fuentes ilícitas de financiamiento. Adelante, por favor. Se recibieron 3.600.000 pesos de Quimgo en servicios empresariales y 14 millones de servicios administrativos Peñoles. Adelante, por favor. El mapa que ustedes, adelante, por favor. El mapa que se está presentando da cuenta de cuáles son las redes del flujo de recursos. Pensamos que la mejor forma de combatir muchos de los delitos es a partir de seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular, que son las encargadas de, a partir de la divina, generar el proyecto de populismo en América. Primer planteamiento. La ley en materia de delitos electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito en las campañas electorales. Primero, de recursos procedentes de la delincuencia organizada. Segundo, por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley. Pero tercero, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral, atendiendo al principio de que el financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado. En particular, encontramos que la propia Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales haciendo proselitismo en favor o en contra de candidatos. En radio, televisión, y esto además es una violación al artículo 41 de la Constitución. Por tanto, se dará por un lado, vista al Instituto Nacional Electoral para efectos de que en ejercicio de sus facultades de fiscalización determinen lo que conforme a derecho corresponda. Se presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por violación al artículo 15, presunta violación al artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, y finalmente se presentará también una denuncia por un eventual lavado de dinero en términos de nuestra legislación. Es cuanto, presidente. Bueno, esto es lo que informamos el día de hoy. En este último caso, el propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y, sobre todo, exponer con claridad de que con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos, una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no
sucedía ni sucede, porque no se consideraban delitos graves estos hechos, lo relacionado con el fraude electoral. Entonces, más que nada, es decir, se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos, se termina el fraude electoral. Esa es la decisión. Es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transformación, el que en este sexenio quede establecida de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos. Nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente. Entonces, es lo mismo que lo del robo de combustible. Ya el que sustraiga gasolina de una válvula clandestina, el que robe combustible, sea una pipa o 20 litros, que eso es lo que quiero también subrayar, va a ir a la cárcel y no va a tener derecho a fianza. Entonces, es decirle a la gente que ya no se va a poder liberar fácilmente a un familiar que haya sido obligado por las circunstancias de cualquier tipo a robarse 20 litros de gasolina, que no va a tener derecho a fianza, no va a poder salir. Entonces, que todo esto se tome en cuenta para que se piense. Lo mismo con los mapaches electorales, porque antes podían actuar con libertad, con impunidad, los protegía la policía, llevaban a cabo operativos con el respaldo del gobierno, con el apoyo, repito, de la policía. Entonces ya no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de la policía, y no solo eso, se van a la cárcel sin derecho a fianza, porque queremos que haya democracia. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo para que las cosas verdaderamente cambien en el país. Agradecerle mucho a los legisladores, agradecerle mucho al Poder Legislativo, diputadas, diputados locales de los congresos de los estados, agradecerle a los diputados federales, a los senadores de la República, porque nos están apoyando, nos están ayudando a tener instrumentos para cumplir mejor con nuestro trabajo. No vamos a tener ningún pretexto, no va a haber excusas. Ahora con la Guardia Nacional vamos a tener más elementos, va a haber más presencia en el territorio
para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Entonces, celebro eso y agradezco el apoyo del Poder Legislativo. Empezamos. Vamos atrás, hasta la última, allá. Muchas gracias, presidente. Eric Pinto, de Capital 21. Yo quisiera preguntarle, saliéndome un poquito de tema de lo que está informando hoy, respecto al tema de las estancias infantiles. Hoy se da a conocer que al menos 1,700 estancias infantiles de las 9,000 y tantas que operan en el país, pues promovieron amparos, y que al menos un juez de distrito, principalmente el primer distrito, Edgar Rentería, con sede en Nuevo León, envió un apercibimiento a la Secretaría de Bienestar y a la Subsecretaría para que en un plazo de 24 horas se restituyan los recursos a las estancias y que también se apliquen las reglas de operación, en dado caso puedan ser retroactivas. Sobre esto, ¿qué información tienen ustedes? Gracias. Ayer hablamos de eso, ya se está cumpliendo con el mandato del juez y se va a respetar todo lo que decidan los jueces, lo que decida el Poder Judicial. Nada más que no es que se restablezca el programa, no es así, es que se informe y que se den a conocer las reglas de operación. Eso es lo que nos están pidiendo y eso es lo que se va a responder de inmediato en los términos legales. No vamos a caer en ningún incumplimiento de la ley. Gracias al presidente por el tiro a la cámara. Buenos días, Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Presidente, sobre esto que informan, sobre este caso de campaña negra que nos presentan el día de hoy, quiero preguntarles si, o que quede claro para la gente, si una vez que se presente esta denuncia y todavía es que no se ha dado todavía la reforma que nos están planteando el día de hoy, si podría haber o qué efectos podría haber para estas personas a las que se les va a denunciar, o sencillamente se está quedando como el ejemplo de lo que ya no se debe hacer, por un lado, y por el otro lado, a la Secretaria de Gobernación. Cuando era ministra, licenciada Sánchez, alguna vez tuve esa oportunidad de platicar y me decía que la ley no debe aplicarse a rajatabla. Y en este caso le pregunto si el criterio sería el mismo, sobre todo por esto que agregaron los legisladores, que ya no nada más se limita al huachicol, a los delitos que se expusieron, sino ahora meten, por ejemplo, el caso de robo a casa habitación. En automático una persona que a lo mejor por alguna necesidad tenga que robar ya tendría que ir a la cárcel y entonces ya no tendría derecho a fianza. ¿Sería este mismo criterio de no aplicar la ley a rajatabla? Muchísimas gracias. Sí, primero, Santiago puede explicar. Mire, le pedí a Santiago Nieto que hiciera esta exposición por dos razones. Una, porque está iniciando el funcionamiento de la Fiscalía Electoral y es dar a conocer que ya existe un fiscal electoral. Para atender estos delitos, presuntos delitos. Ortiz Pinchetti es el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, que es un hombre recto, que lo conozco. Va a actuar con independencia porque pertenece a la Fiscalía General y la Fiscalía General es autónoma, la dirige el licenciado Alejandro Gertz Manero, pero dentro de la Fiscalía General, la Fiscalía para atender delitos electorales está a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti. También
para que se sepa que ya existe el fiscal para este asunto. Lo otro por lo que quisimos dar a conocer este caso es también para hacerle un reconocimiento a Santiago Nieto, que por hacer una denuncia en su tiempo fue cesado. Entonces eso es una reivindicación pública. Por eso le pedí que estuviera aquí. Acerca de si procede, no procede o si es nada más un asunto testimonial, sí existe, desde luego, sanción. Si se demuestran, ¿no?, se prueban que son ciertos los hechos, que eso es la autoridad competente la que lo va a decidir. Nada más que son sanciones leves, que causan risa. Por eso ahora se toma la decisión de que delito grave el fraude electoral. Así estaba en la Constitución de 1857. Se podía juzgar al presidente de la República por traición a la patria y por fraude electoral. Y se modificó en la Constitución del 17. Se dejó nada más traición a la patria. Ya se los dejo de tarea el por qué la actuación de esa manera. Pero se quitó. Ahora, lo que queremos en la reforma al 108 constitucional, que en aquel entonces era el artículo 103, es que el presidente sea juzgado por delito electoral y por corrupción, porque el artículo 108 no contempla que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por corrupción ni por delitos electorales. Entonces, la reforma que se está proponiendo es, en el caso de corrupción, que no haya impunidad. Entonces, esto es el marco nuevo para la cuarta transformación. Entonces, no sé si, Santiago, quieras aclarar sobre qué corresponde ahora con este marco jurídico. Con su venia, presidente. Sí, en este momento la legislación prevé en el artículo 7, fracción 21, una penalidad de 6 meses a 3 años de prisión por hacer contrataciones sin formar parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. El artículo 15 establece una penalidad más alta, relacionada con 5 a 15 años de prisión. Sin embargo, lo cierto es que con el sistema procesal acusatorio y en virtud de que los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, cualquier averiguación previa abierta en el sistema tradicional implicaría que no habría libertad bajo fianza, que habría libertad bajo fianza de manera automática, y por otro lado en el sistema procesal penal acusatorio esto implica que no hay prisión preventiva oficiosa y desarrollarían el proceso en libertad. Esto tiene una connotación relevante. Si el asunto se judicializa y se determina la responsabilidad penal, podría terminar en un procedimiento abreviado, aceptando la culpabilidad sin que hubiera prisión, podría terminar con una suspensión condicional del proceso o con un acuerdo reparatorio en términos económicos sin que hubiera prisión a la persona que cometió una conducta delictiva en los ámbitos de la materia electoral.
como ha dicho el presidente de la República, realmente los delitos electorales estaban constituidos para efecto de que no hubiera responsabilidad hacia la clase política que cometía este tipo de irregularidades. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo siempre, bueno, no es que yo haya pensado, sino así es, que los juzgadores son creadores de normas también, porque crean la norma cuando realizan una norma particular, cuando realizan un juzgamiento. Entonces, en todos los casos, el juez deberá, obviamente, seguir el debido proceso y la garantía de audiencia. Entonces, es muy importante, ahora en la reforma constitucional se contemplan algunas conductas que antes no tenían prisión preventiva oficiosa, hoy sí las tienen, como es el caso del robo a casa habitación. Si a mí me preguntan si yo lo hubiera llevado a nivel constitucional el robo a casa habitación, probablemente yo no hubiera sido de las personas que estaría a favor de que esta conducta se elevara a rango constitucional. Sin embargo, el Congreso y el constituyente permanente así lo consideró. Por otra parte, en cada uno de los casos, y yo te podría decir y adelantar, en cada uno de los casos hay una ponderación de derechos por parte del juez. Por supuesto que la ley no se puede aplicar a rajatabla, hay casos concretos, hay todo un sistema probatorio, hay un debido proceso, hay garantías de audiencia, y tomándote en consideración todo esto, el acervo probatorio y todo, tiene que resolver el juez, y siempre respetando los derechos humanos por encima de cualquier situación, porque así lo mandata la propia Constitución. Gracias. Seguimos atrás. Hola, buenos días, presidente. A ver si no estorbo. Una pregunta. El pasado lunes, en su informe de los 100 días, usted decía que el gobierno, que la presidencia de la República no tenía sindicatos, no pertenecía a algún grupo de poder, y en las últimas horas ha estado manejando información de empresarios de Oaxaca, de empresarios del Estado de México y algunos de Ciudad de México, de presiones del senador Aces Barba para que se vayan a su confederación. Incluso se alista ya un documento que en teoría le van a hacer llegar a Presidencia de la República, donde acusan supuestas presiones de este senador y que según el senador dice que son orquestadas desde el propio Ejecutivo. Me gustaría conocer su opinión y en torno para alguna autoridad de seguridad, que hoy hay varias. Hoy la primera plana del diario El Universal informa que algunas personas de estas personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad del jueves pasado en Tamaulipas, algunas son de origen cubano. Queremos saber si esta información es verdadera en torno a lo que ya difundía hoy la primera plana del diario El Universal, y si tienen información